la palabra de Dios que Él tiene preparada para nosotros hoy, la cual edificará nuestras almas, edificará nuestro ser, nos preparará un poco más para el tiempo que tenemos por delante, sirviendo, alabando y glorificando a nuestro Señor. Estamos pidiendo en esta mañana que las alabanzas de nuestra persona lleguen hasta Dios, hasta el trono de Dios. Estamos cantando, estamos alegres en nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro ser está enfocado en ello. Pero no solamente debe de ser hoy, sino que debe de ser todo el tiempo, sin importar la situación, ni la condición, ni el lugar donde nos encontremos. Hoy estamos aquí en el templo, tranquilos, en paz, cómodos, pero el día de mañana no sabemos dónde podemos estar. Tal vez el día de mañana nos encuentremos como Pablo y Silas en el calabozo, amarrados en un cepo, asegurados en un cepo. ¿Qué debemos hacer? Pedir que nuestras alabanzas, nuestros cantos y nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios, igual que como lo estábamos haciendo el día de ayer mientras estábamos cómodos, tranquilos y en paz. Y eso va a hacer toda la diferencia. Nosotros, que ahora nos encontramos siguiendo a Jesús, que nos encontramos predicando su palabra, debemos preparar nuestros corazones, debemos afirmar nuestros corazones, sabiendo que no todo el tiempo vamos a tener la misma condición, pero sí todo el tiempo vamos a tener la responsabilidad de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Y esto es precisamente lo que Pedro nos quiere dar a entender aquí en este pasaje que vamos a leer. Más bien lo que Pedro está haciendo con la congregación a quien le escribió la carta, como que les está dando un previo aviso a lo que está por suceder. Llega una fuerte persecución a la iglesia, acoso, martirio, vituperio y todas esas cosas que no nos agradan, y viene en camino. Y si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que esto era Nerón, que estaba tratando de conquistar y quitar todo aquello que estorbara para lo que vendría a ser su reinado, su conquista y todas estas cosas. Y Pedro está escribiendo esta carta y le está diciendo a la iglesia, comenzando del versículo 12 y vamos a terminar en el versículo 17, y dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, ya me perdí. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Todo buen juez por su casa empieza. Todo buen juez por su casa empieza. Y esto es lo que Pedro les está diciendo a los hermanos allí en la iglesia, que ellos no deben de sorprenderse de lo que les va a acontecer, de lo que les espera, de lo que ellos van a enfrentar en un futuro muy cercano, si es que no lo tienen ya a la puerta. Los cristianos no hemos de sorprendernos cuando sufrimos por hacer lo que es correcto. Lo que es correcto es lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Si nosotros nos damos cuenta y echamos un vistazo a nuestra vida pasada, nosotros no sabíamos qué es lo que era correcto. Nosotros pensábamos que lo que nosotros hacíamos era correcto. No se alineaba con ningún principio, no se alineaba con ningún reino ni cosa así por el estilo, porque estábamos variando de un lado para otro de día en día y pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Hemos llegado a los pies de Jesús y Jesús nos ha dado reglas, nos ha dado mandamientos y nos ha dado toda clase de información para nosotros saber que estamos haciendo lo correcto y saber que cuando estamos haciendo lo incorrecto, cómo nosotros regresar a hacer lo correcto, lo cual va a agradar al Padre y lo cual nos va a alinear para estar bajo el poder y la autoridad de su Espíritu Santo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. He ahí la importancia de leerlo. Hemos de ver el sufrimiento como una participación en las aflicciones de Cristo. Nosotros, la iglesia, no estamos en el mundo para que digan, wow, mira qué santa es la iglesia, mira cómo se mueve Dios en la iglesia. La iglesia estamos en el mundo para llevar a cabo una misión. Y esa misión que Dios nos ha encargado se trata de ir en contra de la corriente de este mundo. En otras palabras, cuando tú y yo nos disponemos y agarramos la misión en serio, tú y yo vamos frente a frente en contra de las huestes de Satanás, en contra de los principados que Satanás ha puesto en este mundo. Por eso se llama guerra espiritual. ¿Qué guerra es bonita? ¿Qué guerra es agradable? No hay ninguna guerra que sea agradable. Estábamos comentando la semana pasada, creo, en el centro de acción, que aquí en las guerras terrenales que hay sobre la faz de la tierra, hay hay un gobierno que dice cuáles son las guerras, las reglas de guerra. ¿Sí? Si están peleando dos naciones, hay ciertas reglas que en la guerra tienen que ser seguidas. Y si las reglas de guerra no son seguidas, quien ha violado las reglas de guerra después de que acabe la guerra puede ser enjuiciado por haber violado las reglas de la guerra en la cual estaba. Es medio loco, ¿verdad? Pero hay ciertas reglas, hasta en la guerra hay reglas que seguir. Bueno, déjame te aclaro una cosa. En la guerra en la cual tú y yo nos encontramos, la guerra más grande que jamás ha existido en el universo entero, la guerra de Dios contra el diablo, no hay reglas. Los cristianos, los seguidores de Cristo, tenemos reglas que seguir en cuanto a esa guerra. Satanás no tiene reglas. Y tú y yo necesitamos estar bien alerta de eso. Porque si no estamos alerta y no hemos aceptado eso en nuestro corazón, cuando padezcamos, no vamos a estar participando en los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Los sufrimientos de Cristo le llevó a ser exaltado hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. No hay otro. Si nosotros queremos pensar o queremos saber cuál es el nombre más grande que jamás ha existido en la historia de todo el universo, es Jesús. No hay otro. Y la simple y sencilla razón es porque Él se puso a la disposición del Padre para ser obediente hasta la muerte. Y tú y yo somos una extensión de Jesús cuando venimos en arrepentimiento y fe aceptándole como Salvador, lo cual quiere decir que sus pasos hemos de seguir y participar de los sufrimientos de Cristo cuando somos vituperados por el mundo, cuando el trabajo de Dios nos encontramos haciendo. Tú y yo vivimos en una cultura hostil. Esto quiere decir que la cultura no es
no es suave. Que la cultura no es pacífica, es hostil, es brusca. Y no quiere simplemente silenciarte, quiere quitarte del camino para que no seas un estorbo. Y según pasa el tiempo, más hostil se está volviendo la cultura. Nosotros lo podemos ver especialmente en la política. Los políticos que ahora tenemos en los gobiernos no están ahí por el bien del pueblo. En su mayoría están allí por el bien propio y solamente están viendo qué puedo sacar yo de aquí. ¿A costillas de quién? A costillas del pueblo. Lamentablemente ese mismo sentir hemos transferido a la iglesia y muchos en la iglesia nos encontramos con la misma manera de pensar y la misma manera de actuar. O sea que esta cultura, entre más pasa el tiempo, más hostil se vuelve, más hostil en cuanto al enfrentamiento que tenemos que hacer nosotros con ellos, o sea, los cristianos, los seguidores de Jesús. Ser vituperado es en sí parte de la vida debido al mundo en el cual vivimos. No hay cristiano sobre la faz de la tierra que no sufra vituperio. Y si no sufrimos vituperio de parte de la cultura, yo pienso y creo que hay un problema. Vamos con la corriente de este mundo. Y nada en contra de la corriente estamos haciendo. Ser vituperado es parte debido al mundo en el cual vivimos. Más aún cuando se va en contra de todo lo que este mundo representa. Sin embargo, al igual que los cristianos en la iglesia primitiva, tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio. Así como ellos se encontraron en gran persecución, ellos se encontraron en gran problema, pero la responsabilidad de anunciar el evangelio y traer las personas y discipularlos y enseñarles a servir no les fue quitada y no va a ser quitada en este tiempo tampoco. La fidelidad a Dios no es una garantía de que el creyente será libre de dificultades, de dolores y de sufrimientos en esta vida. Habemos muchos que pensamos, no, es que yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo sirvo, yo ayudo donde quiera. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Yo proveo para mi familia, yo busco que mi esposa tenga todo lo que quiera, o mi esposo, o todo lo que necesita, que mis hijos tengan esto y aquello y lo otro. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Ser fiel no es una garantía que no vamos a ser vituperados. Es más, yo me atrevo a decir que entre más fieles nosotros seamos a Dios, más vituperio vamos a sufrir. Y no es razón para que nos desanimemos y ya dejemos de venir a la iglesia o ya dejemos de seguir a Cristo, sino todo lo contrario. El tiempo que tú y yo suframos por la causa de Cristo sobre la faz de esta tierra es un tiempo mínimo. Porque en Cristo Jesús la eternidad es nuestra. Amén. La eternidad es nuestra. En realidad, Jesús en los evangelios nos enseña que eso es exactamente lo que debemos esperar cuando en pos de Él vamos, o sea, ser vituperados. Y como vimos la semana pasada, la Biblia nos proporciona muchos ejemplos de hombres fieles y valientes que pasaron muchas dificultades. Y yo sé que la semana pasada no mencioné a Job, y cuando nosotros hablamos de sufrimiento injusto, lo primero que se nos viene a la mente es Job, que lo perdió todo, que se enfermó, siendo un hombre justo. En Hechos capítulo 9, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto es Dios hablándole a Cornelio cuando le estaba diciendo que fuera y ungiera a Pablo. Y Cornelio le dice: hey, Pablo, ¿tú quieres que yo vaya con Pablo? Pablo persigue a la iglesia. Tú me estás mandando que yo me vaya y me meta a la boca del lobo y espere que el lobo no cierre su hocico. No. Y Dios le está diciendo: mira, Cornelio, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario
padecer por mi nombre. Este versículo lo podemos acomodar al nombre de cada uno de nosotros cuando tú y yo vinimos a los pies de Cristo. Es necesario. Yo le enseñaré a Clemente cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré a Jamie cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y así cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos llegado a los pies de Cristo. Llegar a los pies de Cristo no es en vano. Eso tiene mucho, pero mucho beneficio y mucho peso. No es para pasar la vida en una hamaca meciéndonos para allá y para acá y esperar que nada pase, sino todo lo contrario. Es para ir en contra de las fuerzas del mal. Vituperio es lo que vamos a esperar. El sufrimiento no es algo accidental que sucede, sino la experiencia cristiana normal, sino la experiencia normal del cristiano. Eso es exactamente lo que es. No podemos esperar estar en la iglesia, estar activos, participando, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer y no vamos a sufrir absolutamente nada. Vamos a tener dificultad. Y esto es en sí otro mensaje que podemos nosotros tomar y ver de ahí, desde ese pasaje. No debemos olvidar que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. ¿De dónde nos sacó Dios? Oh, es que yo vivía en una mansión, yo tenía todo lo que necesitaba y esto y lo otro. Yo vine a Dios realmente porque yo le quería hacer un favor. Un favor. ¿De dónde sacas el oro, la plata y las piedras preciosas? De la tierra. Están, o sea, tú quieres hallar oro, plata y piedras preciosas y consigues un azadón y comienzas a rascar la tierra y ahí lo vas a encontrar, ¿verdad que sí? No. No. Tú vas a tener que batallar, tú vas a tener que trabajar, tú vas a tener que sudar, tú vas a tener que agotarte, tú vas a tener que desgastarte. Y cuando tú encuentres ese oro, esa plata y esas piedras preciosas y te digan, esto es oro, hemos hallado oro, tú vas a decir, ¿esto es oro? Va a estar todo feo, todo lamoso, todo lleno de tierra, todo allí, todo enlodado, y tú vas a decir, todo este tiempo que me he desgastado y he desangrado y esto es oro. ¿Sabes qué tiene que suceder con el oro una vez que tú lo encuentras? Tú tienes que ser purificado. ¿Cómo se purifica el oro, la plata y las piedras preciosas? Fuego. ¿Sabes tú que tú y yo en Cristo Jesús somos oro, plata y piedras preciosas? O más bien, debemos ser. Por el fuego es que tú y yo vamos a ser purificados. ¿Dónde es donde nos damos cuenta en realidad que tú y yo amamos a Jesús? ¿En el cielo? ¿O cuando estamos tranquilitos en casa viendo televisión? No, cuando estamos siendo purificados por el fuego, porque nos damos cuenta de la realidad de quién es Jesús y en realidad quién soy yo. Ahora, cuando ese oro, esa plata y esas piedras preciosas son purificadas y ya son terminadas y son pulidas, ¿cómo se ven? ¿Quién las porta? Este anillo que ustedes ven aquí, ¿sí? Es simbólico. Y lo simbólico, en cuanto a lo que este anillo representa, vale más que el oro, literalmente. Pero normalmente, este anillo y el anillo de la pareja
¿De qué es? Y normalmente buscamos, si tenemos la posibilidad, que el anillo de la dama, en mi caso, sea de oro, oro puro, y tenga un gran diamante. Y si tiene un gran diamante y aquí dice 100 quiláteres, ¿qué dice? Oh, este tipo en realidad ama a esa mujer. Le compró un anillo de 100 quiláteres y tiene un gran diamantote ahí. ¿Ustedes creen que yo podría comprar un anillo de 100 quiláteres con un gran diamante? No, literalmente no. ¿Quién porta esas cosas, esas piedras preciosas, ese oro puro y esa plata? Unas personas de prestigio. Estoy hablando literalmente. Personas de prestigio, personas que pueden comprarlo. Personas que pueden desgastarse y no les afecta para poder portar esas bellezas en su cuello, en sus manos. ¿Quién nos porta a ti y a mí una vez que hemos sido purificados? Cristo Jesús, Dios mismo. ¿Vale la pena o no vale la pena pasar por el fuego? Amén. Claro que sí. Claro que vale la pena pasar por el fuego. No debemos olvidar que Dios tiene un propósito en cuanto a todo nuestro vituperio. No reneguemos. Yo sé que nos van a sobrar ganas de renegar. Yo sé que nos van a sobrar ganas de estar diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué todo yo? Así como cuando te mandaban a lavar los trastes. La persona que se entrega a Jesucristo con devoción y fe sincera y que vive por el Espíritu tendrá dificultad y aflicción en este mundo siempre. ¿Estamos tú y yo entregados de esa manera? Y si no estamos entregados, hoy tú y yo necesitamos hacer la diferencia. Porque el vituperio es solamente por un rato de tiempo. Y después de eso, gloria. Amén. Doble y triple amén. Sufrir por la causa de Cristo. Quiero que tú y yo hagamos una diferencia. Sufrir por la causa de Cristo, porque eso nos dice el pasaje. El pasaje nos está hablando de sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo, y quiero que tengas esto en tu mente, lo anotes en tu corazón. Ser cristiano significa estar en Cristo, ser uno con Él. Y el resultado de ser uno con Él es participar en los sufrimientos de Cristo. Ser uno con Él es participar en los sufrimientos de Cristo. Tú y yo no podemos ser uno con Él y esperar no sufrir ningún sufrimiento, ningún vituperio. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús nos dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Joel tocó un poquito de esto: carga su cruz. Todo el que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, debe cargar su cruz y seguirme. Ahora, quiero que tú recuerdes los evangelios o la lectura del evangelio que has leído. ¿Bajo qué imperio estaba Israel cuando Jesús vino en su ministerio terrenal? Bajo el imperio romano. No sé si se acuerdan ustedes que les comenté que la crucifixión, en la lectura, en la historia, encontramos que fue inventada ya por los asirios en aquellos tiempos, antes de que el imperio romano llegara a su tiempo, y los romanos tomaron ese acto de la crucifixión y ellos lo perfeccionaron. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús está diciendo, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que
tomar tu cruz y seguirme. Cuando Jesús iba cargando esa cruz, ¿a dónde iba? A la muerte. Jesús no iba solo cargando esa cruz, iban otros dos tipos ahí con él. Esos otros dos tipos que iban cargando su cruz, ¿a dónde iban? Oh, a la muerte también. Y si tú cargas tu cruz por seguir a Jesús, ¿a dónde vas? Pero tenemos que pasar por la muerte. Porque para llegar a la vida, tú y yo tenemos que morir. Si no estamos dispuestos a morir, no hallaremos la vida. No la hallaremos. Y Jesús dice, carga tu cruz, o sea, muere a ti diariamente, muere a tu carne, muere a tus deseos, muere a tu agenda, muere a tu imperio. Carga tu cruz, sígueme. Vamos a Golgota, al lugar de la calavera. Porque en el lugar de la calavera están clavados tus pecados en mí, dice Jesús. Y de ahí en adelante, el resultado es vida. Pero tú y yo tenemos que tener en mente que tenemos que cargar con nuestra cruz y seguir a Jesús. Vamos a la muerte para hallar nuestra vida y salvarla. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Seguir a Jesús significa morir a la manera de hacer mis cosas. ¿Cómo es que tú y yo hacemos las cosas en la iglesia? No, pues es que yo lo entiendo así. No se trata de que tú lo entiendas así. Se trata de que tú lo entiendas como Dios te está diciendo que lo debes hacer. Y ahí el problema que tenemos todas las iglesias. Y ahí la razón por la que vemos un montón de denominaciones. Decimos que somos obedientes, decimos que somos humildes, pero no nos queremos someter a la autoridad del Espíritu Santo. Porque quiero hacer las cosas a mi manera. Es que Dios se debe alabar así. Es que Dios se debe alabar asá. Es que Dios se debe alabar de otra manera. Solamente Dios nos ha dicho que le hemos de alabar de una manera. Y está en la Escritura. Y ese debe ser mi estilo de vida de acuerdo a la autoridad y poder del Espíritu Santo. No al mío, ni al tuyo. Debo recordar que juntamente con Cristo he sido crucificado. Al adherirse estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, o sea, la Escritura, nos preparamos para el rechazo, la burla, la soledad o la traición. ¿A qué cosa? ¿La traición a qué? La traición al mundo. He ahí la razón por qué el mundo no nos quiere, porque dicen que somos unos traicioneros. Somos unos traicioneros. Ya no pertenecemos al mundo. Algunos de nosotros no queremos ser calificados como traicioneros y tenemos un pie adentro y un pie afuera. Doble traicioneros, traicioneros para el mundo y traicioneros para el reino de Dios. A menudo la más cruel persecución proviene de aquellos que se consideran espirituales, pero han definido a Dios según sus propias ideas. Y nosotros podemos ver esto en la historia. Al principio, no nos vamos a ir muy lejos. ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Y quién lo llevó al madero? Los fariseos, los saduceos y todos los feos llevaron a Jesús al madero.
¿Quiénes eran todos esos feos? Los religiosos de su tiempo, los encargados de la iglesia, que supuestamente estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Y cuando el Mesías llegó predicando la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron. Y lo mismo va a suceder entre nosotros mismos si no nos apegamos o si no nos adherimos a lo que es la Escritura. Nos vamos a perseguir entre nosotros mismos. Aún así, adhiriéndonos a la Escritura, nosotros nos vamos a ver en dificultad para someternos los unos a los otros, porque yo voy a pensar que yo soy más importante que tú y tú vas a pensar que tú eres más importante que yo. Y tenemos que aprender a humillarnos los unos a los otros. Pero al adherirnos a Jesús, esto debemos esperar. Y si lo estamos esperando, estamos más preparados para contraatacar esas cosas y hacer lo que el Espíritu nos está pidiendo hacer. Y no sufrir como malhechor. Porque eso nos dice el pasaje, sufrir por la causa de Cristo a diferencia de sufrir como malhechor. Y para sufrir como malhechor yo solamente te tengo un versículo. Y no te voy a dar mucha explicación porque no requiere de mucha explicación. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Tú te crees religioso? ¿Religión es lo que vas a cosechar? ¿Tú dices ser hijo de Dios? Adivina qué es lo que van a decir tus hijos cuando crezcan. Yo soy hijo de Dios. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú vas a la iglesia, levantas manos y cantas alabanzas, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya no tengo que levantar manos, ni leer Biblia, ni nada, hasta el siguiente domingo. ¿Qué crees que vas a cosechar? ¿Puras linduras? Puro amor, puro gozo, pura paz. Tal vez no tengas dificultad inmediata, pero cuando comience a salir ese fruto, tú vas a acordarte y te vas a arrepentir. Pero el acordarte y arrepentirte no va a hacer ninguna diferencia, porque eso fue lo que tú sembraste y ese fruto va a salir. Y en muchos de los casos, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, ese fruto llega a su madurez. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hacer la diferencia y comenzar a sembrar adecuadamente. No sembrar en la carne, sino sembrar en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En vez de dejarme llevar por lo que mi carne quiere hacer. Necesitamos tener mucho cuidado con ello, porque lo que nosotros sembremos, seguramente eso es lo que vamos a cosechar. Y eso es sufrir como malhechor. De hecho, ¿qué decía la charla del miércoles? Ya tienen su, ¿qué cosa? Su recompensa. Tú siembras como malhechor, ahí está, ya tienes tu recompensa. Tú siembras como Cristo, o sea, como tú sufres como para con Cristo, y es vida eterna lo que tú vas a recibir. Sufrir como cristiano no avergüenza. No avergüenza. ¿Tú crees que Jesucristo nosotros lo miramos que cuando lo llevaron al madero y él ahí estaba tapado como con un tipo de calzoncillo y estaba colgado en la cruz? Si tú lees los evangelios con cuidado, te vas a dar cuenta que cuando él llegó al lugar de la calavera, los soldados le quitaron su ropa y lo desnudaron. Lo desnudaron como un vil criminal,
Lo tiraron sobre el madero y lo clavaron y luego lo levantaron para que dijeran: he aquí su rey, ¿dónde está? Qué vergüenza para todos ustedes que lo siguieron. ¿Es cierto? Jesús dice que no. Jesús dice que no. Porque en Hebreos, en el libro de Hebreos, tú vas a encontrar que Jesús dice que fue un gozo ir a morir por toda esta bola de cabezones. Sufrir por la causa de Cristo, sufrir como cristiano, no avergüenza. Y si tú estás sintiendo pena o vergüenza porque estás sufriendo injustamente, yo te animo que reconsideres tu posición en Cristo. Lee esa escritura. Ahora, si tú estás sufriendo y estás teniendo vergüenza porque sufres como malhechor, siempre me hago una pausa. Siempre me ha intrigado cómo cuando agarran un criminal que ha destrozado mujeres, niños y matado toda clase de gente, y ya luego lo agarran y tienen las cámaras sobre él, todo como se quiere tapar la cara. En México he visto que cuando pasan a los criminales en el periódico, en televisión, les tapan los ojos. No, para que no se den cuenta exactamente quién es y no sufra vergüenza, me imagino. Tú y yo no debemos estar así. Tú y yo estamos al descubierto. Tú y yo debemos ser transparentes porque en Cristo Jesús estamos. Si vamos a sufrir vituperio, que sea por la causa de Cristo, y en eso no hay vergüenza. José, José que mencionamos la semana pasada en la escritura, que fue vendido por sus hermanos y fue echado en la cárcel y sufrió y sufrió y sufrió, vituperio tras vituperio. José en Génesis capítulo 45 versículo 7 dice lo siguiente: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José está diciendo, esto era el plan de Dios, que yo fuera vendido como esclavo, que yo fuera echado en la cárcel y ganara el favor de Faraón y todas estas cosas, y yo viniese a ser gobernador para que el pueblo de Israel hallara salvación en esta hambruna que ahora nos encontramos. Este era el plan de Dios. Vengan mis hermanos, los he extrañado tanto, gracias a Dios que me han hallado, gracias a Dios que los he hallado. ¿Tú crees que tú y yo estaríamos diciendo esas cosas? Nos damos cuenta que este es el que me vendió como esclavo y no se la acaba. En la carne. En la carne. Y tenemos que acordarnos que tú y yo ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu, porque hijos de Dios somos. En Hechos capítulo 3 y 4, y no los vamos a leer todos, déjate platico. En Hechos capítulo 3 y 4 encontramos ahí las primeras persecuciones que sufrieron los apóstoles. Pedro y Juan iban a la oración. Y cuando Pedro y Juan iban a la oración, estaba por allí un individuo que estaba cojo, estaba pidiendo limosna. Y cuando vio que era Pedro y Juan que pasaban por allí, él dio gritos diciéndole, hey, tengan misericordia de mí. Y Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro ni tengo plata. ¿Has escuchado ese dicho? Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al instante ese hombre fue sanado. Pedro lo agarra por la mano y este hombre se levanta saltando porque había sido sanado. Y enseguida de eso se agolpan contra ellos los judíos los llevan con los magistrados, o sea, al Sanedrín, y hay un gran alboroto porque Pedro y Juan han sanado a este hombre. Y los quieren vituperar, los quieren acosar.
Y ahí es donde encontramos que Pedro dice, hey, ¿es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Y tú terminas viendo que ellos están alegres, ellos están contentos porque han sido maltratados, han sido detenidos, han sido censurados por el nombre de Cristo. Padecer como cristianos no es nada de qué avergonzarse. Pablo y Silas en el capítulo 16 de Hechos, había una muchacha que daba voces tras ellos. La muchacha tenía demonio. Y conecta una cosa con la otra. La muchacha tenía demonio y adivinaba. O sea que predecía el futuro. Tenía demonio. Y decía, estos hombres son hijos de Dios y traen la verdad para todo el pueblo. Eso hizo tras varios días. Y en uno de esos días Pablo se indignó. Y se regresa y le dice a la muchacha, más bien al demonio que estaba en la muchacha, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Y el demonio salió de ella. Sus amos vieron que la oportunidad de hacer dinero se les había escapado de las manos. Agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a la cárcel y los injuriaron. Y les dijeron, estos tipos son judíos y están en contra de nosotros, andan alborotando al pueblo. Los magistrados los agarraron, los azotaron hasta ya no poder. Se cansaron de azotarlos y luego los entregaron al alguacil que los llevara a la cárcel. Y el alguacil, para quedar bien, los mete en el calabozo de más adentro y los pone en el cepo. O sea que les amarró sus manos y sus pies en esa tabla. Estaban bien cómodos. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche? Alabaré, alabaré, alabaré. ¿Has oído ese canto? ¿Ah? Alabaré a mi Señor. No podían aplaudir, estaban en el cepo. ¿Quién más estaba allí con Pablo y Silas? Todos los demás presos y el carcelero que los estaba guardando para que no se escapara ninguno. Pablo y Silas estaban alabando en medio de toda la tribulación, en medio de todo el vituperio. Me imagino que estaban ensangrentados, estaban dolidos, estaban adoloridos. Y estaban alabando a Dios y orando. Al instante hubo un terremoto y se abren las puertas de la cárcel y se le sueltan todas las cadenas. Cuando el carcelero vio eso, él sacó su espada para darse cuello. ¿Y qué le dice Pablo? Hey, tranquilo, no hagas eso, aquí estamos todos. Él pide una luz para ver que ahí estaban todos y enseguida saca a Pablo y a Silas de la cárcel. ¿A dónde los llevó? A su casa. Vendó sus heridas, los curó y luego enseguida en el capítulo 16 tú te das cuenta que no solamente el carcelero fue salvo, sino que fue salvo toda su familia. Y se bautizaron. O sea que se identificaron con Cristo Jesús. Porque Él pidió, ¿qué haremos? Pablo le dice, arrepiéntete y acepta el evangelio. ¿Qué vergüenza hay en eso? Ninguna. No hay vergüenza. Sufrir como cristianos no es vergonzoso. Quítate de la mente todas esas cosas que por redes sociales y televisión te ponen en tu corazón y en tus emociones. Vive la vida como Dios desea que la vivas. Lee las Escrituras y cree al Señor Jesús. No hay otro camino mejor. Punto número 1. Esos son puntos de aplicación, no están muy largos. Punto número 1. Dios nos ha llamado con el mismo compromiso de Cristo. Dios nos ha llamado con el mismo compromiso de Cristo. Así como Dios llamó a Cristo a venir a morir por la humanidad, o sea, un gran compromiso, de la misma manera nos ha llamado a ti y a mí a la salvación, con ese mismo compromiso. Bien podemos decir tú y yo que quien cree en Jesús y le ha aceptado como su Salvador según la Escritura, esta persona o dicha persona es una extensión
de Jesús en el mundo. Es una extensión para continuar el ministerio de salvación, de buscar y salvar aquello lo cual se perdió. Tú y yo debemos servir, evangelizar y discipular buscando las almas que Dios va a salvar. Tú y yo debemos predicar el evangelio. Nosotros no sabemos quién va a ser salvo. A nosotros se nos ha dado la responsabilidad únicamente de predicar. Normalmente nosotros, la iglesia, nos hemos hecho a la idea de que si yo voy a predicar, cada lugar en la banca tiene que estar lleno. Así es que se me van ustedes y regresan cada uno con alguien y no vuelvan hasta que todas las bancas estén llenas. Nos hemos hecho a esa idea. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Hombre de hogar, jefe de hogar. Jefe de hogar, tú tienes la responsabilidad de predicarle a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué cosa les voy a predicar? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con el mismo compromiso que Cristo fue llamado, con ese mismo compromiso fuimos llamados tú y yo. Y ese compromiso involucra vituperio como parte de llevarlo a cabo. Cristo sufrió vituperio en llevar a cabo ese compromiso, tú y yo no nos vamos a escapar de ello. De una manera o de otra, pero vamos a sufrir vituperio. Unos vamos a ser más vituperados que otros, pero todos seremos vituperados. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Por lo consiguiente, el mundo no nos va a querer. Juan capítulo 15, versículo 19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es cierto, nosotros vivimos en este mundo y vamos a desenvolvernos por este mundo, pero no podemos esperar que a donde quiera que nosotros vamos llegando digan: oh, ya llegó el cristiano, predícanos, predícanos, predícanos. No, es todo lo contrario. Ya llegó este, vamos a buscar la manera de sacarlo. Y eso es donde quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar aprovechar todas las oportunidades que el Espíritu Santo nos da para levantar a Jesucristo en alto. Todo el tiempo. Porque no somos de este mundo, el mundo no nos va a querer. Dicha persona tiene un llamado celestial, debido a que no es de este mundo. 1 Corintios 12:27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quién somos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nosotros no somos el cuerpo del centro de vida, tampoco somos el cuerpo del pastor. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que cada uno de nosotros tenemos la decisión de decir: ok, yo voy a hacer lo que Cristo me dice. La cabeza me dice: Cristo Jesús, o no. Pero somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Tú tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Sí? Ok, entonces tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿No les da vergüenza? No, Gael anda jugando con sus juguetes y dice amén. Pero nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos y somos el templo de Dios. Santo. Santo. Su prioridad número uno, o sea, nuestra prioridad número uno, ahora que nosotros entendemos que no somos del mundo y que tenemos un llamado celestial, la prioridad número uno, adivina quién es. Es que yo soy yo mismo, no es que es mi esposo, no es que es mi esposo, no, son mis hijos, son mi adoración. No, nuestra prioridad número uno es Dios. Nosotros como hispanos tenemos un gran problema. Y te lo voy a decir porque nosotros necesitamos quitarnos eso de la mente.
Las mujeres hispanas, su prioridad número uno, en su mayoría, son sus hijos. No es el esposo, no es Dios, son sus hijos. La prioridad número uno para el marido es su esposa, no sus hijos y no Dios. Y tú y yo necesitamos cambiar eso, porque la prioridad número uno es Dios. Y ahí es donde tú y yo vamos a hacer la diferencia. Si tu prioridad número uno es tus hijos y no Dios, ¿tú crees que vas a tener esos hijos y vas a tener ese esposo? Es más, te puedo decir que ya no los tienes. Y viceversa. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Y si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. La prioridad número uno es Dios. Si no has hecho ese cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mente, voluntad y emociones, hoy tú necesitas hacerlo. Hoy yo necesito hacerlo. Y si ya lo hice, pero como que a veces dudo, yo necesito afirmarme. Porque eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Tanto en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Entonces yo debo guardar sus mandamientos como hijo de Dios. Como hijo de Dios me voy a guardar de los ídolos. ¿Dónde están los ídolos? En todos lados. Los ídolos están diciendo, adórame, 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 adórame. Y hasta parece que literalmente hablan. Nosotros nos sentamos en ese televisor y lo prendemos y alabado sea el televisor, alabado sea la novela. Y no tienes que hacer alabado, ahí estás de bobo. O más bien estamos de bobos, para que no se sientan mal y fuera. Y tú y yo necesitamos guardarnos de los ídolos si somos hijos de Dios. Nos vamos a esforzar cada día por seguir las pisadas de Jesús. O sea que esa cruz va a ir arrastrando en nuestra espalda día tras día, tras día, tras día. Porque cuando tenemos que morir a nosotros mismos, todos los días, porque todos los días yo quiero seguir levantando mi imperio. Vamos a buscar el reino sobre todas las cosas, el reino de Dios sobre todas las cosas, así como nos dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy hay gran persecución para algunos de nosotros. Y algunos de nosotros, en general, estamos allí, como quien dice, azorrillados en una esquina. Ay, no, es que yo no voy a salir por esto, por lo otro. Y ahora, como todo se ha facilitado, voy a mandar traer las cosas por DoorDash para no salir de mi casa. ¿Qué debes buscar primero? El reino de Dios. El reino de Dios no llega por DoorDash, ni tampoco llega por redes sociales. El reino de Dios llega por medio de la predicación del Evangelio. Jesucristo. Amén. Punto número 2. El cristiano ha de forjar en sí mismo la misma mentalidad. ¿La misma mentalidad de quién? De Jesús. De Jesús. Tú y yo debemos esforzarnos por tener la misma mentalidad de Jesús para poder cumplir con el compromiso que se nos ha encomendado. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es nosotros? La iglesia. La iglesia. La iglesia no se compone de personas. La iglesia se compone de personas que están siendo transformadas a la imagen de Jesús. O sea, creyentes. Creyentes. La iglesia se compone de creyentes, no de personas. Hay una diferencia.
Hay algunas religiones o dichas religiones que se atreven a decir que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. De la misma manera, no todos componemos la iglesia. La iglesia se compone de creyentes, seguidores de Jesucristo. Entonces, tú y yo, como seguidores de Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en este mundo. ¿Cuál es el plan de Dios en este mundo? Buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se perdió en el jardín del Edén. La comunión con Dios, el compañerismo con Dios, la relación personal, íntima con Dios fue lo que se perdió. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y tú y yo necesitamos seguir buscando esa relación, esa intimidad con Dios, para poder nosotros comunicar así esa relación, esa intimidad, esa relación personal con otras personas y puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús y vivir felices por siempre, dice la historia. Y esto sí es realidad, felices por siempre. Son las bienaventuranzas. Tener la mente de Cristo significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. Significa que compartimos el punto de vista de Jesús de la humildad y de la obediencia, la compasión y la dependencia de Dios basada en la oración, en el estudio de la palabra, en el compañerismo que tenemos los unos con los otros, en guardar nuestro testimonio para con el mundo, para que ellos puedan ver a Cristo en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 va un poquito aún más allá de tener la mente de Cristo, porque nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que no solamente la mente de Cristo vamos a tener, sino que lo vamos a llevar a cabo en tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, en tener la misma mentalidad o forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús pensaba en sí mismo? No. Cristo Jesús pensaba en los demás. Cristo Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él no estaba en peligro. Él miraba que quien no se había arrepentido de sus pecados estaba en peligro y su preocupación era llevar el evangelio a esa persona. ¿Ya me entendieron? ¿Nosotros somos hijos de Dios? Ya la hice. El que no entiende, a ver, ¿cómo le hace? ¿Ese no es el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús? La palabra de Dios nos dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tenemos la misma mente de Cristo, entonces tú y yo nos vamos a preocupar porque no tiene una relación con Dios. ¿Cómo le llevamos la palabra de Dios? ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo nosotros nos postramos ante Él para que puedan ver a Jesucristo en nosotros y quieran tener lo que nosotros tenemos? Eso es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así como dice Joel, Cristo Jesús se puso de pechito para ti y para mí. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo por nuestro prójimo. Y eso nos va a costar. Pero la recompensa, mano, la recompensa es grande. Es grande. Y bien que valdrá la pena. Dios puede usar el sufrimiento como un catalizador para el crecimiento y la transformación espiritual. ¿Qué hace el catalizador en nuestros automóviles? Asilencia y nos priva de nosotros estar oliendo los ricos humos de la gasolina que está siendo quemada. O sea que no contamina el medio ambiente. Y esto es lo que hace el sufrimiento, Dios en nosotros. Con el sufrimiento, Dios en nosotros. Lo usa como un catalizador para nosotros ser transformados a la imagen de ¿quién?
de Jesús y no contaminar al mundo con nuestra propia carnalidad, sino que en nuestro crecimiento espiritual nosotros ayudar tanto al hermano en la fe como al no convertido, para que conozcan a Cristo Jesús. El sufrimiento prueba nuestra fe y nos afirma en nuestra posición en Cristo Jesús. Si no hay pruebas en nuestra vida, nosotros nunca vamos a crecer en fe. Y esto lo dijimos la semana pasada. Nosotros tenemos fe, vamos a confiar en Dios. Pero esa confianza en Dios requiere cierto riesgo. Requiere cierto riesgo. Y en ese riesgo hay veces que tú y yo vamos a ser lastimados. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿Sí saben andar en bicicleta? ¿No se cayeron ninguna vez cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta, va? Porque no arriesgaron. Ustedes se pusieron de rodillas y se pusieron a orar: Dios, cuando yo me levante de aquí, por favor, que yo sepa andar en bicicleta. Y se pararon de allí y agarraron la bicicleta. Ven, eso fue una belleza. Sí, tú, ¿cómo no? Ustedes se tuvieron que arriesgar en caerse, en rasparse, en sangrarse, en levantarse llorando, todos empolvados, quebrarse un brazo, un dedo, una pierna, pero aprendieron a andar en bicicleta. ¿Cómo me vas a decir que ahora no te vas a arriesgar en confiar en Dios? ¿Valía más andar en bicicleta que confiar en Dios? Bueno, cuando tú no estás arriesgando confiar en Dios, eso es lo que me estás diciendo. Y eso es lo que estamos diciendo al mundo. Nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que alinear nuestra mentalidad y nuestros gustos con quién es Jesús, porque Él hace toda la diferencia en nuestras vidas. Él y solo Él. La aflicción, tribulación y sufrimiento en la vida del creyente también le ayudará a ser más considerado, a animar y consolar a otros que sufren por la causa de Cristo. Mira, cuando tú estés aquí en el servicio y tú estés alabando a Jehová, Dios de los ejércitos, y tú sientas que te está llegando la palabra de Dios, te está llegando el mensaje de la alabanza y quieras derramar por ahí una lágrima y tú, no, yo soy macho, aquí se van a dar cuenta que soy un chillón, mejor no lloro. Ya, niña, deja rodar las lágrimas. Déjalo. Sé más considerado. Y viceversa. Si nosotros miramos al más grandote, José, llorar, mira tan grandote y tan chillón. No, sean más considerados. Seamos más maduros. Hoy no es solamente llorar. ¿Cuándo es cuando tú puedes pasar al altar a hablar con Dios? Es que el pastor ha dicho que solamente mientras está el canto de la oración. No. Si ahorita en este momento el Espíritu Santo se está impulsando a pasar al altar, a arrodillarte y a hablar con tu Dios, pasa. La predicación seguirá. La palabra de Dios seguirá siendo expuesta y los demás van a decir: mira qué falta de respeto. ¿No ve que la palabra de Dios está siendo predicada? Sé más considerado. ¿Cómo vas a ser más considerado? En la Escritura. Aquí al servicio no venimos personas perfectas. Todos somos imperfectos y tenemos cola que nos pisen. Quien nos va a aliviar y quien nos va a purificar es el Señor Jesús por medio del fuego. Estamos siendo purificados, estamos siendo santificados cada día más. Así es que si tú quieres levantar tus manos, levántalas. Si tú quieres cantar más fuerte que los demás, canta. Si tú quieres pasar a orar, canta. Pasa a orar. Pero sí recuerda
que todo lo que hacemos para nuestro Dios tiene orden. Tiene orden. Todo. Dios no vino a enloquecernos, vino a hacernos cuerdos, dándonos su Espíritu Santo. Punto número 3. La voluntad de Dios es ahora nuestra prioridad. No hay nada más importante que la voluntad de Dios. Cristo Jesús murió por mis pecados según la Escritura. Ha resucitado y está vivo según la Escritura. En su muerte pagó por mi rescate y ahora soy libre. Libre de la muerte y libre del pecado. Jesús compró con su sangre mi libertad. ¿Qué me hace pensar que yo tengo voluntad? ¿Qué te hace pensar que tú tienes voluntad? Si Él pagó. Cuando tú invitas a tu amigo, a tu hermano a comer y tú pagas la cuenta y no te dan las gracias, ¿qué piensas? Malagradecido. Y no me digas, no, yo no, porque soy muy dadivoso. No, aunque no lo digas, tú pensaste malagradecido. ¿Tú crees que Jesús no ha pensado eso? ¿O Jesús no le pasó por su mente eso? Ahora, yo pienso que no, porque Jesús en verdad vino a hacerlo. Pero, si lo dijera, lo pensara y lo actuara, con toda razón, malagradecidos. Él pagó nuestro rescate. Debido a Él es que tú y yo somos libres. Mi libertad, mis derechos y cualquier otra cosa que consideraba mía, no lo es más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por mí. Ahora yo le pertenezco con todo y lo que yo digo ser. Le pertenezco a Él. Quien tiene derecho sobre mi persona es Cristo Jesús, de hacer y deshacer como Él le plazca. Qué bonita la salvación, ¿va? Amén. Si es bonita la salvación, porque Cristo Jesús no nos va a llevar a hacer nada que sea malo para nosotros o que nos va a dañar. Todo lo que Jesucristo nos lleve a hacer será para honra y gloria de Dios, así como Él hizo todas las cosas para honra y gloria de Dios. Por consiguiente, su nombre fue exaltado sobre todo nombre, lo cual lo lleva a ser el nombre más glorioso que existe en el universo. No hay otro nombre como el de Jesús. Entonces, porque yo pertenezco a Jesús, esto me coloca a su disposición. Él es mi amo, Él es mi rey, Él es mi todo y su voluntad es mi prioridad. Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio son prácticas diarias que yo debo tener en mi vida y así poder ser el ejemplo tanto para otras personas, otros hermanos en la fe y para el mundo, para así dar honra y gloria a Dios. Confiar completamente en Dios, o sea que he de entregarle las riendas de mi vida y confiar en Él para cada circunstancia sin importar la situación ni la condición. ¿Quién tiene las riendas de tu vida? Jesús debe tener las riendas de nuestras vidas porque le hemos entregado nuestras vidas a Él. O sea, Él es nuestro Salvador. Buscar la sabiduría de Dios en todo tiempo, considerar el horario diario y las actividades y hacer tiempo para Dios. Fíjate bien, hacer tiempo para Dios. Hacer tiempo para Dios. Porque si nosotros tratamos de encajar a Dios en lo nuestro, nunca va a haber tiempo. Pero no estamos encajando a Dios en lo nuestro, sino que Dios nos ha encajado en lo de Él. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Él. Y tú y yo tenemos que hacer tiempo para Dios todos los días. Servir a Dios, convertirse en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, usando así nuestras vidas o mi vida en servicio
para otros. Y eso va a costar. Eso nos va a llevar a sufrir un poco de vituperio. Ya para terminar, en conclusión, en medio del sufrimiento, encomienda tu alma al Señor. Encomienda tu alma al Señor en medio del sufrimiento. Por más severo o más suave que sea el sufrimiento, encomienda tu alma al Señor. Porque en sus manos es que estamos seguros. En sus manos es que tú y yo encontramos ese alivio que nuestras almas y nuestros corazones necesitan. No hay otro. No hay otro. Pongámonos de pie. Haz la diferencia hoy. Sal de ahí donde estás. Confiesa tus pecados a Dios. Afirma tu relación con Él. Y Dios promete llevarte de victoria en victoria. Joel, ¿quieres despedirnos, por favor?